octubre de 1879, en algún lugar de la inmensidad del Océano Pacífico, frente a las costas áridas del sur peruano. Dentro de la torre de mando del monitor Huáscar, el contraalmirante Miguel Grau Seminario sostiene entre sus manos documentos que queman como el carbón de las calderas. No son mapas navales ni órdenes de batalla. Son copias de sus propias cartas, de sus informes enviados al Congreso meses, años antes de que el primer cañonazo rompiera el silencio del desierto. Son advertencias, súplicas y análisis técnicos que ahora, bajo la luz oscilante de un farol, se leen como el epitafio de una nación. Son la prueba irrefutable de una verdad que el alto mando peruano, y en especial él, conocía desde el primer día: la guerra naval contra Chile era matemáticamente imposible de ganar. Esta es la historia que los libros de texto rara vez cuentan con esta crudeza. No es una crónica de batallas, sino la autopsia de una derrota anunciada. La verdad más dolorosa no es que perdimos la guerra en el mar, sino que nuestros líderes sabían que la perderíamos antes de declararla, y aún así, eligieron el camino del sacrificio. Retrocedamos en el tiempo, a los años previos al conflicto, cuando la paz aún era una posibilidad y las advertencias de Grau resonaban en los salones sordos del poder en Lima. Como diputado por Paita, y más tarde como comandante general de la Marina, Grau había presentado informes detallados, casi obsesivos, sobre el estado de nuestra escuadra. Documentos ahora cubiertos por el polvo de los archivos, que revelan la lucidez de un hombre que veía venir el desastre. En una de esas cartas, fechada en 1878, dirigida al ministro de Guerra y Marina, sus palabras eran proféticas. La abismal diferencia entre los blindados chilenos y los nuestros nos coloca en una desventaja tal que cualquier enfrentamiento directo sería un suicidio calculado. No podemos enfrentarnos a los blindados tipo Cochrane con el Huáscar o la Independencia. Es un deber moral y estratégico advertir que iniciar un conflicto en estas condiciones es condenar a nuestros marinos y a la patria. Sus palabras, sin embargo, se perdieron en un torbellino de arrogancia política y una fe ciega en el valor peruano, como si el coraje por sí solo pudiera detener un proyectil de 300 libras. Esa fe ciega se hizo añicos el 21 de mayo de 1879. Mientras el Perú celebraba la heroica inmolación de Prat en Iquique, un hecho infinitamente más importante sellaba el destino de la guerra. La fragata blindada Independencia, nuestro buque más poderoso, la única nave capaz de enfrentar en un duelo singular a los acorazados chilenos, encallaba persiguiendo a la goleta Covadonga. En ese instante, con el casco de la Independencia destrozado contra una roca submarina, la guerra naval, estratégicamente, había terminado. A partir de ese día, Miguel Grau y la tripulación del Huáscar no luchaban por la victoria. Luchaban por el honor, por el tiempo, por un milagro que sabían que nunca llegaría. Aquí es donde la cruda matemática de la guerra se vuelve ineludible. Es lo que Grau, en sus noches de insomnio, debió llamar la ecuación imposible. En una esquina, la escuadra chilena, con sus dos joyas de la corona, los acorazados Almirante Cochrane y Blanco Encalada. Naves gemelas, construidas en astilleros británicos en 1875, armadas con la última tecnología. Su blindaje, un cinturón de hierro de 9 pulgadas en la línea de flotación, era prácticamente impenetrable para la artillería del Huáscar. Sus cañones Armstrong de avancarga de 9 pulgadas podían disparar proyectiles de 250 libras a distancias que el monitor peruano solo podía soñar. Eran fortalezas flotantes, lentas pero letales. En la otra esquina, el Perú. Tras la pérdida de la Independencia, nuestra única arma ofensiva era el monitor Huáscar. Un buque valiente, sí, pero obsoleto. Construido en 1865, su diseño era de una era anterior. Su blindaje máximo era de 4.5 pulgadas, la mitad que el de sus adversarios. Sus cañones Armstrong de 300 libras, montados en la torre giratoria Coles, eran poderosos en teoría, pero su cadencia de fuego era desesperadamente lenta y sus proyectiles, en la mayoría de los enfrentamientos, simplemente rebotaban contra el casco de los blindados chilenos, dejando apenas una abolladura como testimonio de su impotencia. Era como enfrentar a un caballero con armadura de placas completa usando una espada de madera. El valor del portador de la espada es admirable, pero el resultado del combate está decidido antes de que comience. Un joven alférez, a bordo del Huáscar, había preparado un informe técnico para Grau a mediados de 1879, un documento que confirmaba lo que todos ya sabían en sus entrañas. El documento, de apenas 10 páginas, era una sentencia de muerte escrita en lenguaje naval. Análisis comparativo de capacidades de combate. Las conclusiones eran devastadoras. Velocidad, Cochrane y Blanco Encalada, 12 nudos. Huáscar, 11 nudos.
Una diferencia de un nudo que en una persecución en mar abierto es la diferencia entre la vida y la muerte. Les permitía a los chilenos elegir siempre cuándo y cómo combatir. Blindaje, casco chileno, 9 pulgadas. Casco peruano, 4.5 pulgadas. Cualquier impacto directo de los cañones chilenos por debajo de los 1000 metros era potencialmente fatal para el Huáscar. Artillería principal, cañones chilenos con mayor alcance efectivo y poder de penetración. El Huáscar debía acercarse peligrosamente para tener alguna posibilidad de infligir daño. Grau releyó ese informe en su camarote, el papel amarillento por la humedad salina. No necesitaba leerlo. Conocía cada cifra de memoria. Sabía que su única ventaja era la audacia y la pericia de su tripulación. Durante 5 meses, convirtió al Huáscar en un fantasma. Atacaba rutas de suministro, bombardeaba puertos, capturaba transportes y desaparecía en la niebla costera. Las famosas correrías del Huáscar no eran un plan para ganar la guerra, eran una táctica desesperada para posponer la derrota, para dar tiempo al ejército en el sur, para mantener viva una llama de esperanza que en su propio corazón ya se había extinguido. Pero el problema no era solo naval. Era logístico, un cáncer que carcomía al ejército peruano desplegado en el desierto de Tarapacá. El capitán de navío Manuel Ferreyros, uno de los hombres de confianza de Grau, había trazado un mapa de las líneas de suministro peruanas. Era una telaraña frágil y vulnerable. El ejército del sur, comandado por el general Juan Buendía, dependía enteramente de los suministros que llegaban por mar a los puertos de Iquique, Pisagua y Arica. Alimentos, agua, municiones, refuerzos. Todo, absolutamente todo, debía viajar por un océano que, tras la pérdida de la independencia, estaba en proceso de ser controlado por Chile. Cada convoy de suministros que zarpaba del Callao era una apuesta mortal. El Huáscar y la corbeta Unión tenían que escoltarlos, jugando al gato y al ratón con la poderosa escuadra chilena. Mientras el Huáscar siguiera operativo, la línea de vida hacia el sur, aunque precaria, se mantenía. Pero ambos bandos sabían que era cuestión de tiempo. Chile solo necesitaba cazar y destruir un único barco, el Huáscar, para estrangular por completo al ejército peruano. Perú, en cambio, necesitaba que el Huáscar fuera inmortal. Y la pesadilla logística no terminaba en el mar. En tierra, la situación era aún más caótica. Mientras Chile había estandarizado su armamento con el moderno y eficaz fusil Combline, creando una cadena de suministro de municiones simple y eficiente, el ejército peruano era un mosaico de armamento obsoleto y diverso. Los soldados en el desierto portaban fusiles Chasepot, Peabody, Remington e incluso fusiles de percusión de la época de la independencia. Cada tipo de rifle requería un tipo de munición diferente. La confusión era total. Se enviaban cajas de municiones para fusiles que un regimiento no tenía, mientras otro, a pocos kilómetros, se quedaba sin balas para los suyos. Era un desastre autoinfligido, el resultado de décadas de negligencia y corrupción. Si estás escuchando esto y sientes el peso de la historia, escribe honor en los comentarios. Entonces, la pregunta que resuena a través de los siglos es inevitable. Si Grau sabía que la guerra naval estaba perdida, si el gobierno conocía la catástrofe logística que se avecinaba, ¿por qué continuar luchando? ¿Por qué enviar a miles de hombres a una muerte segura? La respuesta no se encuentra en los manuales de estrategia militar, sino en el alma de una nación. La respuesta es el honor. La defensa de la soberanía. La idea, profundamente arraigada en el espíritu del siglo XIX, de que una nación no puede ceder su territorio, sus riquezas, su gente, sin luchar. Rendirse después de la pérdida de la independencia habría significado entregar Tarapacá, la provincia rica en salitre, sin disparar un solo tiro en tierra. Habría sido una humillación nacional de la que el Perú quizás nunca se habría recuperado. La guerra, por lo tanto, continuó no por una esperanza de victoria, sino por una necesidad de sacrificio. Y ese espíritu de sacrificio encontraría su máxima y más trágica expresión meses después, en la cima de un morro rocoso frente al mar. El 5 de junio de 1880, en Arica, el coronel Francisco Bolognesi, al mando de una guarnición de apenas 1.800 hombres, se enfrentaba a una fuerza chilena de más de 5.000. Estaba completamente rodeado. La escuadra chilena bloqueaba el puerto. El ejército chileno controlaba todas las vías terrestres. La ayuda era imposible. El ejército de relevo, comandado por el coronel Leiva, nunca llegó, detenido por la indecisión y el terreno implacable. Bolognesi lo sabía. Sabía que no había esperanza.
Cuando el mayor chileno Juan de la Cruz Salvo fue enviado como emisario para solicitar la rendición y evitar un derramamiento de sangre inútil, la respuesta de Bolognesi se grabó a fuego en la memoria del Perú. Una frase que se convirtió en el testamento de toda una generación: tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esa frase no era una bravata. Era la verbalización de una decisión consciente de morir. Era el yokusai japonés, la joya pulverizada, pero con alma andina. Era la aceptación de que la derrota militar era inevitable, pero la victoria moral era aún posible. Bolognesi y sus hombres eligieron morir, no porque creyeran que podían ganar, sino porque entendían que su sacrificio se convertiría en la semilla del orgullo futuro de la nación. Quemar el último cartucho no era una estrategia militar, era un acto de fundación espiritual. Volvamos a la pregunta original. ¿Qué admitieron los líderes peruanos sobre la imposibilidad de la guerra? A diferencia de los japoneses, que dejaron un rastro de documentos clasificados, las admisiones peruanas fueron más sutiles, a menudo verbales, y se encuentran en cartas personales y testimonios posteriores. El propio presidente Mariano Ignacio Prado, quien abandonaría el país en diciembre de 1879 en un acto hasta hoy controversial, sabía perfectamente la situación. Su viaje a Europa, según él, era para comprar más armas y barcos, una admisión implícita de que el armamento con el que Perú inició la guerra era catastróficamente insuficiente. Era un reconocimiento tardío y desesperado de que las advertencias de Grau habían sido correctas. En las transcripciones de las investigaciones de la posguerra, varios oficiales de alto rango testificaron bajo juramento sobre el estado de la preparación. El general Buendía, comandante en la campaña del sur, admitió que la falta de un suministro constante y seguro por mar hizo que cada decisión táctica estuviera subordinada a la logística. No luchábamos solo contra el enemigo, sino contra el hambre y la escasez de municiones. Ahí está la confesión final. No subestimaron el valor del soldado chileno. No subestimaron su estrategia. Subestimaron la importancia fundamental de la logística, la industria y la preparación. Creyeron que el patriotismo podría compensar la falta de barcos modernos, que la valentía podría reemplazar la falta de fusiles estandarizados. Grau lo había predicho. Y el 8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos, su profecía se cumplió. El Huáscar, finalmente acorralado por toda la escuadra chilena, incluyendo los poderosos Cochrane y Blanco Encalada, luchó durante horas. Un proyectil del Cochrane destrozó la torre de mando, matando instantáneamente a Miguel Grau y convirtiéndolo en leyenda. Pero la batalla continuó. Cada oficial que asumía el mando era abatido, uno tras otro. Los marinos peruanos, incluso con la nave destrozada y sin liderazgo, se negaron a rendirse. Intentaron hundir el barco para que no fuera capturado. El almirante chileno Galvarino Riveros, en su informe oficial sobre el combate, resumió la diferencia fundamental entre las dos marinas con una frase devastadora: ellos contaban con un solo buque capaz de ofendernos, y lo manejaban con una maestría y audacia sin par. Nosotros contábamos con una escuadra superior que nos permitía cometer errores y aún así asegurar la victoria. Ellos no podían permitirse un solo error. Esa es la diferencia entre una nación que se prepara para la guerra y una que confía en el valor de sus hijos para enfrentar lo imposible. La guerra es matemática. El Huáscar necesitaba carbón, que venía por mar. Los soldados en Tarapacá necesitaban balas, que venían por mar. Para asegurar el flujo de carbón y balas, necesitaban controlar el mar. Para controlar el mar, necesitaban una escuadra superior o al menos equivalente a la del enemigo. No la tenían. Y al no tenerla, la guerra estaba estratégicamente perdida desde el momento en que la independencia chocó contra esa roca en Iquique. Las cifras son brutales y no admiten discusión. Blindados modernos al inicio de la guerra: Chile 2, Perú 1, la independencia, que se perdió al mes. Fusiles estandarizados: Chile sí, Comblain, Perú no. Capacidad industrial para sostener un esfuerzo bélico prolongado: la de Chile, apoyada por capitales británicos y una organización superior, era abrumadoramente mayor. Los líderes peruanos lo admitieron finalmente con sus actos desesperados y sus testimonios de posguerra, pero lo habían sabido desde el principio. La victoria total era un sueño. La guerra se libró no para ganar, sino para no rendirse sin honor. Lo único que quedaba por decidir era cuántas vidas peruanas se ofrecerían en el altar de ese honor antes de admitir lo inevitable. ¿Qué opinas de esta revelación? ¿Conocías la cruda realidad matemática detrás del heroísmo de nuestros antepasados? Y aquí la pregunta más difícil, la que nos interpela a todos como peruanos:
¿Crees que se debió buscar una paz negociada después del desastre de Iquique para evitar el inmenso sacrificio que vino después, o la inmolación de Grau, Bolognesi y tantos otros era necesaria para forjar el alma de nuestra nación? La respuesta, quizás,